Bueno, en esta cuarta clase vamos a hablar del rol del educador de profesionales en geriatría y la promoción de los roles sociales de las personas mayores y en qué desafíos nos encontramos en esta situación. Empecemos. Bien, por un lado, como ya habíamos mencionado previamente, uno de los principales desafíos que tenemos a la hora de trabajar con adultos mayores es el tema de la cuestión del envejecimiento poblacional, ¿no? Que es un fenómeno muy preocupante, es una situación que está generada por múltiples factores, por cuestiones socioeconómicas principalmente, que han permitido mejorar la calidad de vida, como habíamos dicho anteriormente, y los grandes avances en salud y en tecnología también, ¿no? Que ayudaron a disminuir la mortalidad, pero también en paralelo la disminución de la tasa de natalidad y un aumento de la expectativa de vida, lo cual hace que la pirámide poblacional se encuentre desbalanceada. De acá viene la importancia de desarrollar una disciplina de enfermería cuyo objetivo sea potenciar los roles sociales activos de las personas mayores, fomentando su autonomía, su autosuficiencia y bienestar psicológico por sobre todas las cosas, ¿no? Teniendo en cuenta estos nuevos desafíos con los que nos vamos a encontrar. La finalidad de esto, como dije, es potenciar la autosuficiencia. ¿A través de qué? A través de la socialización también de los adultos mayores y de la incorporación de los adultos mayores en la sociedad. La socialización justamente es un proceso que nos va a permitir adaptar de manera interactiva a los individuos con el entorno. Esto en sociología se habla, hay un libro muy importante que habla sobre esto, que es el libro de Berger y Luhmann, La construcción social de la realidad. Es un libro de sociología que yo recomiendo que lo lea todo el mundo, porque explica claramente cómo funcionan las relaciones sociales, tanto de una perspectiva objetiva como una perspectiva subjetiva. Y habla de dos fenómenos importantes, que es el fenómeno de la socialización. Tenemos la socialización primaria y la socialización secundaria. Y la socialización justamente es este proceso que va a permitir incorporar a los individuos al mundo ¿no? Que ya existe y permitirles una adaptación interactiva con el entorno donde se les va a ir asignando roles sociales, obviamente, de acuerdo a la edad. Los roles sociales tienen que ver justamente con las expectativas que tiene una sociedad respecto de ese rol. Si vos sos un enfermero, yo espero que actúes de una manera. Si vos sos un maestro, yo espero que actúes de otra. Si vos sos un abogado, yo espero que actúes de esta. Entonces, los roles sociales tienen que ver justamente con las expectativas asignadas socialmente a los individuos de acuerdo a la función que vayan a cumplimentar en sociedad, ¿no? Y obviamente estos roles van mutando a lo largo del tiempo. Primero y principal que todos tenemos múltiples roles. No tenemos un único rol. Somos hijos, hermanos, amigos, novios, profesionales, ciudadanos, un montón de cosas, un montón de cosas. Pero estos roles también van mutando con el tiempo. En nuestra época, en nuestra etapa productiva, somos trabajadores. En la edad adulta mayor ya pasamos a ser jubilados. No somos más trabajadores, somos jubilados. Por ende, se resignifica nuestra función en sociedad. Y esa resignificación de nuestra función en sociedad justamente lleva a enfatizar también la discriminación y la estigmatización hacia los adultos mayores. ¿Por qué? Porque hay un vaciado de roles. Este vaciado de roles lo que significa es que la persona ya no sirve más, no es más útil. Y lo que hablábamos anteriormente, que no se valora su experiencia ni su conocimiento adquirido, lo cual es un gravísimo, gravísimo error. Pero bueno, obviamente para evitar o para disminuir este vaciado de roles, para dejar de propagar la discriminación y la estigmatización hacia los adultos mayores, una de las cosas que tenemos que hacer justamente es mantener activa a la persona. Porque la persona cuanto más activa se mantenga, más saludable física y mentalmente va a estar y mejor se va a integrar a la sociedad. Por ende, si se integra mejor a la sociedad, obviamente va a mejorar su calidad de vida, por supuesto, y va a afrontar muchísimo mejor la vejez. Entonces, cuanto más activa permanezca una persona mayor, de mejor forma va a afrontar la vejez. Y acá es donde nosotros como profesionales de la salud lo que tenemos que hacer es sustituir estos roles sociales por un yo positivo. Que el adulto mayor empiece a revalorizarse a sí mismo, que no se vea como una persona que ya no tiene valor en la sociedad, sino que entienda que
su nueva ubicación en la sociedad, su nuevo rol, ya no es un rol social eh, asignado tradicionalmente, por decirlo de alguna manera, sino que lo que tenemos que hacer digamos, potenciar su yo positivo, que él mismo se empieza a valorizar a sí mismo. Si la sociedad lo discrimina, no dejar que esa discriminación social, esa estigmatización social, o que lo dejen en el ostracismo social, lo absorba o lo chupe por completo, porque si no, obviamente se va a terminar enfermando. Entonces, ahí lo que tenemos que trabajar son los mecanismos defensivos intrapsíquicos que permiten que el individuo fortalezca por sí mismo su propia identidad, su propia razón de ser, su propio yo. Hay que fomentar el yo positivo de los individuos. Bien, ¿qué es la enfermería gerontológica? Acá tenemos la principal definición. La enfermería gerontológica tiene como fin el cuidado integral del adulto mayor, ocupándose de las necesidades fisiológicas, psicosociales, de desarrollo, económicas, culturales y espirituales, con el propósito de mantener una alta calidad de vida y bienestar que favorezcan el rol social y la autonomía en salud de este grupo etario. Lo que ya veníamos hablando hace rato. Tenemos para ello que promover la integración del adulto mayor, manteniéndolo sanos y rompiendo barreras que le impidan seguir siendo activos. Estas barreras son las barreras sociales, como mencionábamos, las barreras de la estigmatización, de la discriminación, del ostracismo social, promoviendo su integración en la sociedad y obviamente promoviendo hábitos de salud saludables, valga la redundancia, para que su calidad de vida sea buena. Promover el rol social que mantenga el envejecimiento activo, lo que ya mencionamos en varias oportunidades, y fomentar la participación social respetando sobre todo su autonomía y su dignidad. Tenemos que evitar infantilizarlo. Ay, abuelito, abuelita, ay, cuénteme, abuelito, ay, abuelita, que le hablamos así como si fuesen nenes estúpidos. No, no son nenes estúpidos. Basta, basta, porque si no lo que estamos haciendo es lo que en psicología se denomina el efecto Pigmalión o la profecía autocumplida, que es que vos tratás a una persona de una determinada manera y esa persona termina asumiendo aquello que vos le decís que es. Si, por ejemplo, si vos a una persona desde que es chiquitita le decís todo el tiempo que es un inútil, que es un inútil, que es un inútil, esa persona de adulta va a crecer pensando que es un inútil y va a actuar como si fuese un inútil porque siempre le dijeron que era un inútil. O sea, no se terminan desarrollando sus potencialidades y sus capacidades, sino que el tipo actúa condicionado y en consecuencia lo que otros le dijeron que él era y no lo que realmente es. Lo mismo ocurre con la infantilización. Si vos a un adulto mayor lo tratás como un estúpido, ese adulto mayor va a perder facultades de autonomía y va a depender cada vez más de otro. Y la idea no es esa, la idea es que el adulto mayor no pierda sus facultades autónomas y que no dependa tanto de otro, sino que pueda sostenerse por sí mismo y que solamente busque ayuda cuando él o ella lo requiera. Que tenga la capacidad de poder tomar sus propias decisiones. Por esto, a esto le denominamos la autonomía de bastón. Justamente, respetar la autonomía, aumentar la autosuficiencia, su bienestar y su funcionalidad. Lo que se denomina la autonomía de bastón, que, digamos, es una autonomía que va a necesitar de vez en cuando ser apoyada y ser guiada, obviamente, pero siempre respetando los valores, las preferencias, las decisiones y la dignidad del adulto mayor. Repito, la autonomía de bastón es una autonomía que tiene el adulto mayor, guiada y apoyada por otros, pero siempre, siempre, siempre respetando sus valores, sus preferencias y sus decisiones. Esto es fundamental. Para que esta autonomía de bastón, digamos, funcione y sirva, es importante que ustedes, como profesionales de la salud, puedan rescatar la mirada social y cultural en las ciencias eh, médicas. Dejar de tener esta mirada biologicista, fisiológica, y empezar a incorporar la mirada social, la mirada biopsicosocial, biológica, social, cultural y espiritual también. Y tenemos que empezar a centrar los cuidados en las necesidades de las personas mayores, apoyando siempre su participación activa. Ahora bien, ¿qué desafíos representa la educación en la vejez? O sea, ¿se puede educar en la vejez? ¿Es una realidad o es una fantasía educar en la vejez? Bueno, como ustedes bien saben, históricamente las sociedades se mostraron receptivas a asumir el proceso de educación y de formación, orientada siempre a la gente joven, a los niños jóvenes. Es como que el sistema educativo
siempre fue orientado a la gente joven, pero esto no pasa con el grupo de personas mayores. Es como que se olvidan que las personas mayores también son capaces de aprender. A lo mejor un poco más lento en algunas cosas le cuesta un poco más porque pérdidas de la memoria, cosas que son muy habituales, pero no hay que subestimar la capacidad de aprendizaje en la adultez, porque a diferencia de la juventud y la niñez, el adulto mayor tiene la experiencia y tiene todo el conocimiento acumulado de los años, lo cual hace que sea mucho más fácil unir conceptos, ideas y categorías nuevas con conceptos, ideas y categorías viejas, lo que en pedagogía se denomina el anclaje. Esto es súper importante, el concepto del anclaje, que ya lo vamos a ver. Este concepto es un concepto de Vygotsky y de Ausubel que dice que todo conocimiento se une con el conocimiento anterior, se ancla al conocimiento anterior. Yo no es que adquiero un conocimiento nuevo y me olvido de lo viejo, no. Todo conocimiento está relacionado con conocimiento anterior. Por eso es que el conocimiento es progresivo. En cada etapa de la vida, teniendo en cuenta las facultades cognitivas, intelectuales y de madurez de cada etapa de la vida, es cómo vamos a enseñar y qué es lo que vamos a enseñar. No es lo mismo lo que le enseñamos a un nene de 4 años que a un niño de 10, que a un adolescente de 17, que a un adulto de 30, que a un adulto mayor de 60. No es la misma la forma como nosotros como docentes cómo nos dirigimos, las didácticas pedagógicas que utilizamos en el aula, los temas que elegimos, el vocabulario que elegimos, los estimuladores e incentivadores en el aula que elegimos. No es lo mismo. No es lo mismo. Todo el aprendizaje pedagógico justamente está orientado a la formación, digamos, intelectual, neurológica y cognitiva de cada etapa de la vida. Los niños son más fáciles, los niños se les dice que son esponjas porque absorben todo lo que ven y lo que escuchan, por ende hay que tener mucho cuidado con lo que uno dice, actúe y demás, porque el chico automáticamente lo va a repetir, porque toma al adulto como un referente, entonces si el adulto lo dice, entonces está bien. Por ende lo va a repetir el niño, no lo procesa, no lo entiende, no tiene la capacidad de analizarlo. Simplemente repite porque el adulto lo hizo y lo dijo, entonces está bien, entonces voy y lo repito. Mientras que en la adultez, como ya tenemos experiencia acumulada, conocimiento acumulado y demás, tenemos capacidad de análisis crítico, de análisis analítico, etcétera. Entonces, la capacidad de poder aprender conceptos nuevos es mucho más fácil que en la niñez porque tenemos la capacidad de anclarlo con el conocimiento anterior. Esto es lo que se denomina el anclaje, que se le dice. Vuelvo a repetir. Yo, antes de aprender a hacer derivadas en matemática, por ejemplo, tengo que aprender por lo menos a sumar y restar. Si yo no sé sumar, restar, dividir y multiplicar, que son las 4 operaciones básicas de matemática, no voy a poder hacer nunca fracciones y mucho menos voy a poder hacer nunca en un futuro derivadas o límites, ¿no? Todo el conocimiento es acumulativo y es progresivo. Por ende, no hay que subestimar nunca la capacidad de aprender de un adulto mayor. Entonces decíamos esto, que la educación no estaba orientada a los adultos por lo general, y que a pesar de todos estos esfuerzos realizados, obviamente todavía van a prevalecer representaciones sociales vinculadas a estigmas, estereotipos y prejuicios negativos acerca de la vejez, por ende no se le da bola a esta población. De ahí la importancia de que en la gerontología se incluya como uno de sus propósitos la parte educativa. Porque aparte, a ver, el objetivo principal de esto es entender a los adultos mayores como sujetos activos, ¿no? Y como parte de un proceso de enseñanza y aprendizaje. Pero también el tema de la enseñanza continua y la educación continua permite mantener la cabeza activa. Esto es fundamental. Fíjense lo que dicen los neurólogos, por ejemplo. ¿Qué se recomienda para mantener la cabeza activa y evitar la demencia senil o evitar el amigo alemán que venga tan pronto, el amigo alemán que es el Alzheimer? ¿Qué recomiendan los neurólogos? Que estudiemos idiomas, que leamos, que hagamos rompecabezas, todas actividades que impliquen la activación del cerebro. Porque si yo estoy en el celular scrolleando TikTok o mirando Netflix, mi cerebro está en modo pasivo en ese momento, no está activo, está estupidizado por la influencia directa de la imagen. La imagen es algo inmediato que no necesita un proceso muy complejo a nivel neuronal. En cambio, leer, estudiar, pensar, hacer rompecabezas, tratar de descifrar enigmas o ese tipo de cosas, obligan a que la cabeza esté activa.
y a formar nuevas redes neuronales. Eso es importante. No tenemos que tener no tenemos que perder la capacidad de formar nuevas redes neuronales, que eso es lo que mantiene el cerebro activo y evita llegar al Alzheimer o a la demencia senil. Entonces acá entra la importancia de la educación en la vida adulta. Por eso decimos que la educación en gerontología sigue siendo una herramienta idónea para poder ayudar a los adultos mayores en su crecimiento humano y en llegar a una vejez activa y con buena calidad de vida. A ver qué más me estoy olvidando que no me quiero olvidar. Bien, entonces por un lado, como dijimos, ayudar a mejorar la calidad de vida y optimizar las condiciones del entorno. Y esto tiene una triple perspectiva histórica, ¿no? Por un lado, se refiere a educar a las personas de mediana edad o mayores a fin de prevenir declives prematuros, como yo les mencionaba recién, facilitar sus roles significativos en la sociedad, que no pierdan esos roles en la sociedad, y desarrollar el crecimiento psicológico, o por lo menos mantener la salud mental estable. ¿Ok? Por otro lado, tenemos el valor de la educación del público en general en torno al envejecimiento y los mayores con el objetivo de promover cambios de actitudes sociales, prejuicios, estereotipos, etcétera, que limitan los espacios que ocupa el adulto mayor. O sea, no solamente tenemos que educar al adulto mayor para mantenerlo activo, sino también educar a la sociedad, hacer trabajo comunitario, ¿no? Para que socialmente empecemos a desconstruir estos mitos que están existentes y latentes todavía en la sociedad. Y obviamente el tercer paso, por supuesto, fundamental, que es lo que están haciendo ustedes ahora en este momento, es la capacitación del personal que trabaja con adultos mayores. Yo necesito capacitar al profesional que trabaja con adultos mayores para que sepa cómo tratarlos, cómo orientarlos, cómo guiarlos en este proceso de envejecimiento activo. Bien, acá se me corrió un poquito las letras, después lo voy a correr. La finalidad de la intervención educativa, ¿cuál es? Obviamente, apoyar a las personas, primero, a identificar sus problemas, sus necesidades, qué es lo que les pasa, y en base a eso, que es un trabajo particular con cada uno de los adultos mayores con los que estamos trabajando, buscar posibles soluciones para mejorar su calidad de vida. Para ello, hacemos lo que se denomina promoción social, que es informar a la sociedad acerca de lo que está pasando, formar a través de la educación, ¿no? Acerca de lo que es el envejecimiento activo, las nuevas resignificaciones de la vejez, etcétera, y animar. ¿Qué es esto de animar? Justamente, bueno, la animación son didácticas pedagógicas, didácticas grupales, que permiten que la sociedad, de manera activa, participe también de estos procesos de promoción y de prevención social. O sea, hoy en día, a ver, en educación ya no se considera más al alumno como un sujeto pasivo que recibe conocimiento y nada más. Esa idea ya es vieja, es obsoleta. Antes el alumno estaba sentado en un aula, calladito, en silencio, y recibía conocimiento. Ese sistema ya se comprobó que no funciona más o que por lo menos es bastante limitado. Y hoy hablamos de lo que es la promoción activa en el aula, que es que queremos que los alumnos sean sujetos activos de su proceso de enseñanza también, ¿no? Que participen, que pregunten, que cuestionen, que hablen, etcétera. Bueno, la animación tiene que ver justamente con esto. Son didácticas pedagógicas, didácticas lúdicas, que permiten la participación activa del alumno en el aula y que el alumno sea también sujeto de enseñanza y de aprendizaje. ¿Mm? Porque eso es lo que se denomina, en pedagogía se denomina eh, aprendizaje significativo. Porque antes, cuando el alumno era un sujeto pasivo que solamente se sentaba y recibía la información, básicamente estaba estudiando de memoria y estudiaba y repetía lo que el profesor quería escuchar y nada más. No procesaba, no analizaba, no entendía, no relacionaba. Ahora, el aprendizaje significativo a lo que hace referencia es que el alumno, al participar activamente del aula, lo que puede hacer es bajar el nivel de abstracción de los conceptos que el profesor da en el aula, o sea, la parte teórica, porque obviamente hay una parte teórica y una parte explicativa en el aula, por supuesto que la hay, como yo ahora en este momento, pero después hay una etapa en la que el alumno tiene que adquirir herramientas para bajar el nivel de abstracción de eso teórico a la realidad, poder asociarlo con cuestiones reales de la calle, del día a día, y que le encuentre su significancia y su relación en la realidad, que entienda que ese conocimiento que yo, docente, le estoy transmitiendo, tiene una correlación con su vida, que no es al pedo lo que le estoy enseñando,
sino que lo que le estoy enseñando tiene una relación, tiene una razón de ser. Y es importante que le encuentre significado. Y cuando el alumno puede relacionar, puede entender, puede analizar, puede discriminar, puede criticar, puede asociar, lo que está haciendo es aprendiendo de manera significativa y esto hace referencia a que el alumno lo aprende de corazón, o sea, como que lo incorpora ya como parte de su vida y no solamente como una teoría que tiene que aprender de memoria para después repetir en un examen y nada más. No, la idea es que eso lo ponga en práctica también en su vida cotidiana. A eso hacemos referencia cuando hablamos de animar. Es importante también, obviamente, la actitud de los coordinadores, ¿no? De los coordinadores de los geriátricos, de los hospitales y demás que trabajan con adultos, a partir de la promoción de la independencia de los adultos mayores, propiciando el protagonismo y la autonomía. Bueno, justamente, ¿cómo propiciamos el protagonismo de los adultos mayores? A través de la animación. Cuando nosotros animamos y damos didácticas pedagógicas y anímicas, lo que estamos haciendo es que la persona sea protagonista de su propio proceso de aprendizaje y se siente útil, se siente valorado, se siente parte. Eso es sumamente importante. Ahora bien, nos enfrentamos con algunos desafíos, ¿no? Obviamente, por supuesto que en cada etapa del aprendizaje hay desafíos, siempre los hay. No es fácil la enseñanza. No, no, uno se piensa que estar en un aula explicando es repetir lo que dice un texto y nada más. No, es un desafío porque vos tenés que tener en cuenta también los cambios de cada etapa. No es lo mismo un niño que un adolescente que un adulto. Son situaciones distintas, necesidades distintas, caracteres y personalidades distintas, actitudes distintas. En el caso del adulto mayor, entre los cambios más significativos, tenemos, por ejemplo, modificaciones en la inteligencia. No es que la persona sea más o menos inteligente, sino que hay una reducción en la velocidad del pensamiento. Obviamente, cuesta a veces de repente relacionar un poco más las cosas, a prestar atención, ¿no? Hay una reducción, digamos, de la percepción de la información que se encuentra en el entorno, de la integración del material nuevo con el material viejo, cuesta integrarlo, asociarlo. Por ejemplo, a ustedes les habrá pasado seguramente con sus padres o sus abuelos. El tema de la tecnología. Para nosotros es re obvio agarrar un celular, bajar una aplicación y, ay, sí, conectarlo y comprar acá, hacer allá. A nuestros padres les cuesta un montón. Yo tengo mis hijos que tienen 72 años, por ejemplo, usan celular todo, pero hasta que aprendieron a usar el WhatsApp, más o menos aprendieron a usar el Instagram, fueron años luz. Cagadas y cagadas y cagadas en el medio porque les costaba entender, ay, ¿cómo hago para enviar esto? ¿Y cómo hago para responder un mensaje de voz? ¿Y cómo respondo una llamada? Si tengo que apretar el botón rojo o el botón amarillo o el botón verde, ¿y qué tengo que hacer? Ay, me mandaron una notificación por Facebook, ¿cómo abro el Facebook? Lo que para nosotros es obvio porque crecimos con esa tecnología, para ellos les cuesta. O sea, les cuesta asociar. Esto es muy propio de la edad y bueno, obviamente sumado a la vertiginoso crecimiento de la tecnología y de un montón de cosas que tampoco da tiempo a actualizarte, que a nosotros también nos pasa. Yo tengo 38 años y hasta que, por ejemplo, aprendí a usar TikTok me costó un montón. Y yo veo que mis alumnos usan TikTok así rapidísimo. Bueno, a mí me costó, porque yo soy de la época en la que yo aprendí a usar máquina de escribir, por ejemplo. Mi primer computadora la tuve a los 11 años recién. Mi primer celular lo tuve a los 17. Entonces, a mí yo no nací con la tecnología como sí mis alumnos, por ejemplo. Bueno, a mí también me está costando ciertas cosas, ayornarme. Bueno, es normal, es propio de cada etapa de la vida, pero en la adultez mayor se suma el tema de la pérdida de memoria también, que no es menos, porque tenemos pérdidas a nivel sensorial, también, tacto, visión, audición, gusto, olfato, etcétera, ¿no? Lo cual también dificulta la conexión con el entorno. ¿Eh? ¿Qué estás diciendo, nena? No, no, no escucho. Ay, no veo muy bien. Pará, ¿y qué botón es? ¿Los tres puntitos o lo de acá abajo? ¿El de arriba? ¿Y dónde está? No veo bien. Ay, no, no. Pérdida sensorial. Es muy común también esto, lo cual también obviamente dificulta el proceso del aprendizaje y también el de mantener la atención. Porque hoy en día hay tantos estímulos con tecnología y la vertiginez, el mundo, perdón, no sé, conjugué mal el verbo, perdón, pero no importa. El mundo este tan vertiginoso en el que estamos viendo, tantos estímulos, tantas cosas que obviamente se dificulta poder ponerse al día con todo. Y también hay una lenta recuperación de la información. A ver, la memoria tiene distintas etapas. Tenemos la memoria a corto plazo, la memoria a mediano plazo y la memoria a largo plazo.
La memoria a largo plazo es la memoria aquella que nos queda para toda la vida. Es muy común en los adultos mayores, por ejemplo, que se acuerden perfectamente lo que hicieron el 25 de mayo cuando tenían 15 años. Y se acuerdan con lujo de detalle lo que pasó ese día. Ahora le preguntas qué hicieron ayer y no se acuerdan. La memoria a corto plazo es complicada. Bueno, hay una lenta recuperación de la información también. A lo mejor se acuerdan de algo, pero vos tenés que tirárselo, ¿no? Sacarlo a tirabuzón y decirle, ¿pero te acordás de tal cosa? Pero si vos me dijiste que tal día había pasado tal cosa, que había sido así, asá, bla, bla, bla. Ah, te dicen. Ahora me acuerdo, sí, ay, qué desmemoriada que estoy. No, sí, sí, querida, ya me acuerdo de esto que me estás diciendo. Ahora con toda esta información que me dijiste, ya me acuerdo. Pero no se acordaba, o no se acordaba en lo inmediato. Y hubo que ayudarla a recuperar la información. Entonces también uno como docente tiene que luchar con esto, que no es fácil. Por eso hay que tener mucha paciencia, mucho amor, tratar de dar la mayor cantidad de datos posibles, ¿no? Para tratar de recuperar la información. Pasa también mucho que se acuerdan de cosas, pero de aquellas cosas que se acuerdan hay huecos, ¿no? En la memoria. Y esos huecos, como el cerebro necesita tener la información completa, ¿qué es lo que hace el cerebro? Rellenan con información que nada que ver. Y vos a lo mejor los escuchás que están contando una historia, y vos conocés la historia, pero cuando los escuchás hablar decís, no era así la historia. Estás mezclando los temas. Estás contando las cosas por la mitad, no es tan así. No, pero querida, fue así, aquello y lo otro. No, no, o sea, está bien, contaste esto que está bien, pero esto que te contaste está mal, no era así, te lo acordás mal, en realidad pasó esto. Ay, bueno, pero ¿qué querés? Si no me acuerdo, qué sé yo. Claro, el cerebro tiene la necesidad de completar la información. Y cuando tenemos esos huecos en la memoria, esos puntos en negro en la memoria, el cerebro lo rellena con cualquier información que tenga perdida en la memoria. Y así te terminan contando una historia que parece verídica, pero que cuando la conoces te das cuenta que hay información que está mal. Por eso hay que tener cuidado con lo que nos vayan a contar los adultos mayores, porque no es que estén mintiendo, no están mintiendo. Te están contando de acuerdo a lo que ellos acuerdan. Entonces es importante que toda esta información la verifiquemos también con las familias para ver si lo que nos están diciendo está bien, está mal, hubo una falla, hubo un error, una misinformation, como se dice en inglés, ¿no? Una mala información, que no lo hacen con mala intención. Simplemente hay huecos en la memoria, que es normal. Obviamente los elementos no cognitivos que influyen indirectamente en el rendimiento, como la motivación, la ansiedad y la preocupación. Bueno, esto también es un desafío muy importante. El adulto mayor ocurre que también se siente muchas veces desmotivado, ¿no? Con mucha ansiedad, preocupado por su familia, por la vida, por el miedo de la muerte, por un montón de otras cosas que hace que obviamente tenga la cabeza en otro lado y le cueste también aprender, ¿no? Por eso resumimos todo esto con que es importante mantener un buen carácter para mantenerse activos socialmente. Y para tener un buen carácter, obviamente hay que tener paciencia con ellos, hay que escucharlos, hay que socializar, hay que mantenerlos activos también, ¿no? Porque si no, uno cuando está con la cabeza en preocupaciones o no la tiene puesta en nada, se empieza a preocupar por pelotudeces, y cuando uno se preocupa por pelotudeces se vuelve medio viejo cascarrabia. Esto es muy común también. A todos conocemos un viejo cacarrabia o una vieja cacarrabia, que te das cuenta, que vos misma decís, ay, pero tiene la cabeza puesta en pelotudeces, en cosas que no son importantes y por eso piensa pavadas y está siempre enojada. Bueno, justamente tenemos que evitar eso y estimular la actividad para que la persona tenga un buen carácter, y tener un buen carácter obviamente va a llevar a cosas positivas como generar redes de vínculos, de amistades y tener un envejecimiento activo y no prematuro. A ver, ahí estoy pasando. Bueno, para eso obviamente es importante que la educación en gerontología sea realista. ¿Qué significa esto? Yo no tengo ni que ver el vaso lleno ni el vaso vacío. Esta cosa de la positividad tóxica no es buena, como tampoco es bueno el negativismo. Yo tengo que ser realista. A ver, ¿con qué estoy trabajando? Bueno, estoy trabajando con Don Pepe. Bueno, Don Pepe es un tipo que es muy bueno, es sociable, pero de vez en cuando es un poquito cascarrabias, le falla un poquito la memoria y se pone nervioso porque no se acuerda de las cosas. Bueno, a ver, ¿cómo trabajo con esto? ¿No? ¿Cómo es su entorno familiar, su vida social y demás? Pero por eso, cuando hablábamos anteriormente de la autonomía de bastón, acá es importante que ustedes se puedan adaptar a esta realidad de manera positiva.
no se tomen personalmente, perdón, de manera personal cómo es Don Pepe. Porque Don Pepe no lo hace de malo, lo hace porque está grande y tiene sus cosas, sus mañas, como tenemos todos seguramente también. No hay que juzgar porque hoy somos así, dentro de 50 años no sabemos qué va a pasar. Entonces, nosotros somos los que tenemos que mantener la actitud positiva, aceptando la realidad de la situación, por supuesto, para que Don Pepe también tenga buen ánimo y pueda participar de manera activa en su proceso de envejecimiento, ¿no? Por eso es que nosotros como educadores también y como cuidadores de adultos mayores, a la hora de realizar tareas y de asignar tareas y didácticas grupales y demás, estas tareas tienen que ser intencionales. ¿Qué significa ser intencionales? Yo tengo que conocer la realidad y las necesidades del paciente geronte. ¿Qué es lo que le está pasando? ¿Qué necesita? ¿Cómo me puedo acercar a él o a ella para que participe de manera activa y se sienta útil, se sienta valorado, se sienta querido? Yo tengo que pensar todo, porque tal vez sin querer, desde la buena intención, puedo decir alguna palabra o tocar algún tema o lo que sea, que es un tema sensible para esa persona y termino disparando o tocando una vena sensible que yo no quería tocar. Entonces, antes de dar una tarea, tengo que pensar bien qué es lo que voy a dar y cómo le puede afectar o no a esa persona. Nada de lo que yo hago tiene que ser improvisado. Nada, nada, porque puedo tocar venas sensibles sin querer y puedo terminar generando un daño peor, iatrogenia, una famosa iatrogenia, ¿no? Estas tareas obviamente deben estar enmarcadas en un proceso de planificación estratégico. Tenemos que aprender a planificar, que esto va a ser la próxima clase, que vamos a hablar de planificación en docencia, cómo planificamos, cómo se arman los programas, qué cosas tenemos que tener en cuenta, los contenidos conceptuales, aptitudinales y procedimentales. Esto es súper importante también, ¿eh? Y emplear la mayor cantidad de técnicas metodológicas que se ajusten a las singularidades de los adultos mayores. Esto de las didácticas grupales, o sea, cuando hablamos de técnicas metodológicas, metodología significa camino. La palabra método en filosofía significa camino, o sea, ¿qué camino voy a tomar yo para educar al adulto mayor o acercarme al adulto mayor? Bueno, ¿cuáles van a ser mis técnicas metodológicas, los caminos que yo voy a tomar teniendo en cuenta las singularidades del adulto mayor? Pero eso lo vamos a ver en la próxima clase en planificación. Entonces, bien. ¿Cuál es el rol del educador social en residencias de personas mayores? Potenciar la dimensión lúdica, como les dije, creativa y relacional de la persona, mantener la mente activa, esto es súper importante, y creativa, juegos, juegos de mesa, idiomas, música, películas, actividades al aire libre, se puede hacer un montón de cosas. O actividades encerrados, con sillas, por ejemplo, ejercicios con sillas, ejercicios con bastones, con globos, con un montón de cosas, pero hacer siempre ejercicios grupales, porque tenemos que enfocarnos en la cuestión relacional del individuo, que el individuo se relacione. Porque no tenemos que olvidar lo siguiente, chicos. Los seres humanos somos animales gregarios. Necesitamos de otros para vivir. Si estamos solos, nos morimos tristes. Si estamos acompañados, estamos más contentos. Esto es importantísimo. Generar ilusión. La ilusión de que mi vida vale la pena, de que no soy un viejo decrépito que se está muriendo y que la sociedad no lo valora más. No, de que yo valgo. Tengo que potenciar mi yo positivo y la ilusión y las ganas de seguir viviendo, o por lo menos lo que me queda de vida, vivirlo con placer, vivirlo con gusto, con ganas, disfrutando. Para ello es importante contribuir a que la persona relabore y dé continuidad a su propio proyecto de vida. De vuelta, nosotros somos, como yo les decía anteriormente, los bastones de estas personas, ¿no? Que ayudamos y guiamos en este proceso. Y para ello también tenemos que integrar a las familias, ¿no? A estos procesos de dinamización, que también se incluyan a las familias y que la familia reincluya también al adulto mayor y no lo deje tirado en un geriátrico. Como decíamos también, potenciar la capacidad de decisión y autogestión de la persona, respetar siempre su autonomía, normalizar la vida de la persona mayor como persona antes que como enfermo. Esta es otra cosa que ustedes como enfermeros profesionales tienen que también modificar un poco, porque ustedes obviamente están acostumbrados a trabajar en hospitales o en clínicas con personas enfermas cuya salud es vulnerable y ustedes los ayudan a mejorar ese estado de salud, ¿no? Trabajan con un enfermo. El adulto mayor no es una persona enferma.
Ser viejo no es sinónimo de enfermo, son cosas distintas. El adulto mayor es una persona que está en una etapa otra etapa de su vida con otras características y necesidades distintas. Pero no es una persona que está enferma. Para nada. Todo lo contrario. Es una persona que tiene otras necesidades y hay que descubrirlas, nada más. Es el equivalente, no sé si alguna vez escucharon hablar de esto, es el equivalente a cuando te dicen que también que una embarazada es una mujer que está enferma. No, la embarazada no está enferma. Que esté limitada a hacer ciertas actividades, porque obviamente está gestando una vida y tiene una panza así, su cuerpo cambia, su mente cambia, cambia sus hormonas, cambia todo. Por supuesto que hay un cambio físico, hormonal y emocional muy importante, pero ese cambio no implica necesariamente que sea una enfermedad. No es una enfermedad. Es simplemente un cuerpo que se está preparando para gestar una vida, que no es poca cosa. Entonces, así como el embarazo no es una enfermedad y durante muchos años se trató a las mujeres embarazadas como si estuviesen enfermas, salvo honrosas excepciones donde tal vez son embarazos complicados, vulnerables y demás, pero sacando esas excepciones, en líneas generales, un embarazo sano no es una persona que está enferma, está atravesando un embarazo. Bueno, lo mismo pasa con la persona mayor. La persona mayor no está enferma por ser persona mayor. Tendrá algún achaque, algún desgaste propio de la edad, pero no significa que esté enferma, no es enferma. Así que hay que tratarlos como personas normales. Basta. Recuperar y mantener la vinculación con la institución, el entorno y la vida social. Mantener y potenciar las capacidades físicas, psíquicas y sociales, teniendo en cuenta que la persona es un ser biopsicosocial y espiritual. Para ello, es importante, como les decía, que ya lo vamos a aprender en la próxima clase, diseñar, planificar y evaluar las actividades de dinamización, que es lo que vamos a hacer de manera consciente, premeditada y pensada. Cuando armamos un programa, chicos, de planificación, nada está hecho así porque sí, de manera suelta. Todo está pensado. Los docentes, a nosotros los docentes armar un programa nos lleva meses. Son meses de trabajo, porque hay que leer un montón de bibliografía, hay que estudiar, hay que entender cuáles son las competencias del alumno, las competencias específicas, las competencias generales, qué es lo que se espera del alumno. Entonces, en base a esos objetivos es que vamos a programar toda la materia. Y programar toda la materia es que tenemos que elegir qué temas vamos a dar y en base a los temas que vamos a dar, qué bibliografía vamos a elegir y en base a la bibliografía que vamos a elegir también desde qué perspectiva vamos a educar. También, porque hay que ser honestos intelectualmente. ¿Desde qué lugar voy a educar? También. Teoría crítica, teoría analítica, teoría funcionalista, teoría hermenéutica. Hay distintos tipos de teoría. Entonces yo tengo que ser honesta y congruente con la bibliografía con la que yo voy a dar. Yo, por ejemplo, para armar esta clase a ustedes, parece que no, pero yo leí por cada uno de los temas de esta clase, leí más de 10 textos. Terminé seleccionando dos nada más de cada uno de esos 10 textos, porque había textos que se repetían o que eran muy similares, algunos eran muy difíciles de entender y no tenían sentido, entonces terminé eligiendo los dos textos que hablaban del tema este puntual de manera fácil, dinámica y que no sea aburrida para leer. Entonces, esto lleva mucho tiempo, no es fácil, no hay que subestimar el trabajo docente. Obviamente, buscar didácticas para motivar, facilitar y canalizar iniciativas. Siempre es importante generar iniciativas, que el alumno sea un alumno activo en su propio proceso de enseñanza. Basta de la mirada del alumno pasivo. La persona ya no somos más pasivas, somos activas. Transmitir estrategias y herramientas facilitadoras de la relación y la comunicación interpersonal. Siempre en la relación docente hay una relación asimétrica de poder. Toda la vida hubo una relación asimétrica, la sigue habiendo y la va a seguir habiendo. Ahora bien, hubo cambios en esta relación asimétrica. Antiguamente, en la relación asimétrica entre el alumno y el docente, obviamente había como una relación de miedo. El alumno le tenía miedo al docente, porque el docente era la autoridad, era la voz del conocimiento, era inalcanzable. Yo al docente no le podía decir nada porque corría riesgo de que me bochara la materia y no me aprobara nunca más, de que me tuviera entre ceja y ceja y nunca más me aprobara. Entonces yo me callaba la boca y no decía absolutamente nada por miedo a una potencial censura o un potencial castigo. Bueno, ahora no. Si bien hay una relación asimétrica, porque obviamente yo soy docente porque poseo este conocimiento y ustedes son alumnos porque reconocen su ignorancia en este tema y voluntariamente están acá porque quieren aprender, hay una relación asimétrica, por supuesto que la hay, pero no tiene que ser una relación de poder en el mal sentido de la palabra, no sé si me explico. Al contrario, justamente lo que hoy promovemos desde el lugar del conocimiento es facilitar que ustedes
adquieran ese conocimiento de manera activa, que quieran participar, que quieran opinar, que quieran criticar también, que quieran analizar, porque todo ese proceso a lo que lleva es que ustedes aprendan a pensar. A nosotros como docentes hoy en día nos interesa que el alumno aprenda a pensar. El alumno tiene que aprender cómo pensar, qué instrumentos, qué herramientas y de qué manera tiene que pensar y no qué es lo que tiene que pensar. Ojo con esto. Yo te tengo que enseñar a vos cómo tenés que pensar. O sea, te tengo que dar instrumentos y herramientas para que de manera activa, analítica, crítica y curiosa aprendas a pensar y a formar tu propio pensamiento. Que vos seas libre de formar tu propio pensamiento. Si el docente te enseña qué tenés que pensar, te está adoctrinando. Porque ahí el docente está haciendo una bajada de línea clarísima de lo que tenés que pensar y repetírmelo porque es lo que yo quiero escuchar. Ojo con esto. No se dejen llevar por este tipo de ideas. El aula tiene que ser un espacio de acción y de reflexión científica, tiene que ser un espacio de libre pensamiento. A mí, docente, no me importa tu ideología, tu forma de pensar. Tenemos que promover la diversidad, las disidencias, las distintas formas de pensar. A mí no me interesa tu ideología o tus creencias personales. A mí, docente, lo que me interesa, lo que yo voy a evaluar, es que vos puedas asociar bien la información, la puedas analizar bien y tengas capacidad retórica informativa y académica para poder sostener lo que decís o lo que defendés. Después el contenido de esa información a mí no me interesa. A mí no me interesa. Yo lo que quiero es que vos aprendas a pensar por tu cuenta y lo puedas explicar y lo puedas desarrollar y lo puedas asociar. Eso es lo que me interesa. Por eso es que somos facilitadores de la relación y la comunicación. Tiene que haber un espacio de comunicación, un espacio de confianza, que el alumno se sienta lo suficientemente cómodo como para participar, confiar, preguntar. Profe, no entiendo esto, me cuesta esto, me lo podría repetir. Profe, me parece que yo no estoy tan de acuerdo con esto por aquello y por lo otro, por aquello. Y perfecto, bárbaro. Tiene que haber libre comunicación, porque si hay libre comunicación, hay libre pensamiento. Y si hay libre pensamiento, estamos formando alumnos autónomos. Eso es lo que queremos lograr, alumnos autónomos, libres. El conocimiento es poder y no queremos que este poder esté, digamos, acoplado en un solo lugar. No, no, para nada. Que ustedes tengan poder para poder defender sus ideas, justamente, y que nadie les pase por encima, que sean libres. Hay que fomentar la educación para la libertad, justamente. Y eso que a mí no me gusta este pedagogo brasilero Paulo Freire, que es tan famoso, a mí personalmente no me gusta porque es marxista. Yo no adhiero a la cohorte marxista para nada, les voy a ser honesta. A mí Paulo Freire no me gusta para nada, pero tiene elementos que son rescatables y entre uno de ellos es el elemento de la educación para la libertad, justamente, ¿no? En eso estamos de acuerdo con Paulo Freire. En el resto, yo personalmente no adhiero. Esta es mi opinión personal, puedo estar equivocada o no. Bien. Perdón, la alergia. Lo último, relacionadas con el equipo interdisciplinar. Obviamente ustedes también van a trabajar de manera interdisciplinar con otros profesionales de la salud, por supuesto. Para eso es importante la elaboración de un plan individual de atención en el planeamiento de objetivos, actividades y seguimientos de los resultados. Ustedes van a elaborar un plan desde su lugar como profesionales de la salud, pero también este plan, con estos objetivos, con estas actividades y seguimientos de resultados, tiene que estar en concordancia con otras materias o con otros docentes, porque si no vamos a estar repitiendo toda la misma información. Y la idea no es repetir información, sino anclar conocimientos y que cada materia tenga relación con la otra. Que esto ustedes ya lo habrán vivido en la facultad seguramente. Van asociando a medida que van pasando de año, van pasando de materias, las famosas correlatividades. Bueno, justamente es esto, la correlatividad tiene que ver con esto, que hay asociación entre una materia y la otra, pero para que haya asociación tiene que haber trabajo interdisciplinario entre los distintos docentes de las distintas especialidades, para no pisarnos la cola. Yo les voy a dar este tema con esta bibliografía, vos continúalo con este tema y con esta bibliografía. Y acá lo asociamos, lo anclamos. Por eso es importante que tenemos que dar a conocer y proporcionar los recursos al resto de los profesionales. Che, yo soy socióloga, Marisol Pérez Llama, soy la profesora de educación en geriatría. Les voy a dar esto a los pibes. Voy a dar este tema, esto, aquello y lo otro. ¿Vos sos el profesor de metodología? Perfecto. ¿Qué vas a dar en metodología? ¿Vas a dar esto? Dale, buenísimo. Entonces lo anclo con esto. Nosotros, antes de armar este programa para esta especialización, nos juntamos todos, justamente para dividirnos, no solamente las materias, sino los temas que vamos a dar, con la bibliografía que vamos a dar, para después anclarla y que haya asociación entre todos los temas.
Colaborar en los programas de formación del personal del centro potenciando los aspectos de la calidad de vida conjuntamente con los aspectos asistenciales. Obviamente que, si bien, por ejemplo, yo les doy a ustedes las materias de ciencias sociales, esto no significa que ustedes se tengan que olvidar de su parte de enfermería más dura, por decirlo de alguna manera, que tiene que ver con la atención primaria y asistencial de la salud, ¿no? De los pacientes. Entonces acá tenemos que trabajar de manera conjunta para formar al personal, potenciando todo los aspectos de la calidad de vida y también los aspectos asistenciales. Y por último, tenemos que velar por el trabajo coordinado entre los diferentes ámbitos de actuación, como les decía yo recién, sanitario, social, económico, cultural, religioso, político, partidario, sexual, familiar, pon el nombre que vos quieras. Todo esto, cuando ustedes armen un programa, chicos, que ya vamos a ver en otro video, todo esto es un trabajo coordinado, lleva tiempo, no es fácil, no es fácil. Obviamente, zapatero a tu zapato. Vos te especializás en esta área, vas a hablar de esta área. Tal vez esta área se asocia con otra área. La podés mencionar solapadamente para hacer la asociación y vincularlo, pero siempre aclarar, esto no es ámbito de mi competencia, simplemente lo menciono porque después lo van a ver en la próxima materia. Nada más. ¿Eh? Es como cuando yo de repente, por ejemplo, en la materia de sexología, yo di cosas de las hormonas y todo eso que lo habrán visto en el video de sexología. Yo no soy médica, no soy bioquímica, no entiendo de esas cosas. Me tuve que asesorar con médicos y con bioquímicos para armar esa clase, por supuesto, pero mi trabajo fue simplemente mencionarlo, nada más, para que después ustedes, con profesionales que conozcan sobre ese tema, puedan ampliar ese conocimiento. Yo solamente lo mencioné y aclaré que eso no era ámbito de mi competencia, que para armar ese slide y hablar sobre ese tema me tuve que asesorar con profesionales de esa área que me enseñaron, me explicaron y me dijeron que era lo que tenía que hacer, pero simplemente mi función fue mencionarla para que sea un disparador, para que a ustedes se les despierte el bichito de la curiosidad y tengan ganas de seguir indagando sobre eso. Yo no puedo dar una clase de educación sexual biológica porque yo no soy bióloga, no soy médica, no soy bioquímica. Sí puedo dar una clase de educación sexual orientada a las ciencias sociales porque soy socióloga especialista en educación sexual integral, pero no desde la parte biológica. Sí, la parte biológica la puedo mencionar, puedo hacer referencia de eso, claro que puedo hacer referencia, pero siempre te voy a decir, asesorate con un profesional de esa área, porque esto no es ámbito de mi competencia. Lo mismo van a hacer ustedes cuando armen una clase sobre un tema X que se asocie con otro tema, pero que no sea un tema que ustedes manejen de taquito. Entonces, si ustedes no lo manejan de taquito, tienen que tener la responsabilidad ética y moral de reconocer que eso no es ámbito de su competencia, que no lo manejan de taquito y que por eso recomiendan que este tema lo hablen con un profesional de esa área. Siempre hay que hacer esa salvaguardar, esa aclaración, porque si no se pueden meter en quilombos legales. No es joda eso. ¿Mm? Así que de vuelta es súper importante el trabajo interdisciplinar a la hora de armar programas, proyectos y propuestas educativas, en este caso orientados a los adultos mayores, teniendo en cuenta sus necesidades, para lograr promover un envejecimiento activo. Bueno, espero que la clase les haya interesado, que hayan aprendido algo. La próxima clase vamos a hablar acerca de cómo identificamos las necesidades del aprendizaje y después vamos a hablar acerca de cómo planificamos clases en el aula. Espero que les haya servido. Nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.